Corría el 4 de abril de 1956. Una joven Grace Kelly abandonaba su tierra natal, Estados Unidos, a bordo del transatlántico Constitution. Era una especie de crucero de lujo de la época. Incluso el Constitution apareció en varios episodios de la comedia Yo Amo a Lucy, esa misma que protagonizaba Lucille Ball y Desi Arnaz. El destino de la hermosa rubia era Mónaco, un pequeño reino europeo del que sabía muy poco y del cual se convertiría en princesa. Y lo que nunca se imaginó quizá, que ahí también perecería. Pero regresemos al principio. A bordo de aquel barco viajaba también su familia, padres y hermanos de Grace, además de decenas de reporteros que seguían su viaje. Para ellos, la ceremonia que va a unir a Grace con el príncipe Rainiero de Mónaco es simplemente la boda del siglo. Iban preparados con todo. La Metro-Goldwyn-Mayer, y era que también quería inmortalizar por última vez a su gran estrella. Las cámaras la siguieron hasta el interior del palacio y durante toda la ceremonia, celebrada el día 19 de abril y seguida por 30 millones de personas a través de la televisión y la radio. Grace tiene en ese momento 27 años y está en lo más alto de su carrera como actriz, pero ha dejado atrás Hollywood para dedicarse en cuerpo y alma a Mónaco, la roca de la pasión. Tendría que acostumbrarse a las reglas del protocolo, a lo que se espera de ella y a lo que no, y aprender francés sobre todo en tiempos récord. Esas eran las obligaciones en ese momento para Grace Kelly. Así que tras salir de la catedral, comenzó el camino para forjar a la princesa Grace de Mónaco en una mujer discreta y dedicada, que debía ganarse el respeto de los monegascos, pero que ya no concedía ninguna entrevista, pese a sus apariciones públicas casi cotidianas. Por eso los primeros años de la princesa Grace, ya princesa y ya en Mónaco, fueron muy difíciles, porque simplemente Grace no estaba acostumbrada a tanta reserva. Se sentía sola e ignorada por sus familiares y anodadada por las familias que regían la vida social en Mónaco. Así que lo primero que le critican las hermanas y parientes y amigos de Rainiero es la decoración del palacio. Empezó a sembrar muchas plantas y muebles de diseñador, demasiado californiano según el gusto de los otros miembros de la familia de Rainiero. Y es que para muchos, la boda de Grace es un cuento de hadas. La novia mostraba una belleza frágil y elegante y un estilo que hace soñar a todas las jóvenes de los años 50 y quisieran tener una máquina del tiempo para regresar a aquellos años. Sin embargo, detrás de bambalinas, aquella unión era bastante menos romántica. Grace tuvo que pagar una dote de 2 millones de euros. Una parte la puso de su dinero, ganado como actriz, y otra parte se le entregó su padre, un rico empresario de Filadelfia. Ya sabes, la familia de ella no quería pasar como los pobretones. Y era que a pesar de esa cantidad de dinero que había dado su familia, porque 2 millones de dólares de dote hoy serían unos 50 millones de dólares simplemente para un matrimonio. Aunque viviría una vida de lujos, eso sí, pero ni un euro era de ella. Al momento que partió, el 14 de septiembre del 82, poseía tan solo 10.000 euros en su cuenta, ni siquiera una fracción de lo que habían pagado sus familiares por la dote. Así que literalmente era un mal negocio para Grace y su familia. Pero bueno, así lo quiso el destino. Elegida entre una lista de actrices, entre las que figuraban Marilyn Monroe. Tras unas citas ciegas organizadas por un fotógrafo de la revista Paris Match, es difícil no ver el matrimonio de Grace y Rainiero como una transacción política y económica. Mónaco había devenido un territorio sin atractivo, una roca rodeada de océano, color azul, eso sí, bien bonito, digno para ser un gran hotel y punto. Pero a diferencia de lo que ocurría a principios del siglo, y necesitaba una figura que llamara la atención, Rainiero fue inteligente, sabía que el futuro de Europa sería el turismo. Así que, qué mejor imagen que una actriz reconocida de Hollywood, que llamaba la atención por doquier. Y esa sería Grace. Ahora bien, finalmente se casarían en una boda literalmente de ensueño. Pero además de las grandes familias monegascas
Grace se encontró desde el mismo día de su llegada con dos poderosos adversarios. Después de hacerle la vida imposible, su suegra, la princesa Carlota, y su cuñada, la princesa Antonieta, le provocaron a la joven Grace ganas de irse. La adversaria número 1, la suegra, Carlota Grimaldi, era hija ilegítima de don Luis II de Mónaco. Su madre era una bailarina de cabaret, Marie-Julie Louvet, y el viejo Luis era un asiduo visitante de las noches de burlesque. Así que en una noche de placer prohibida, la cabaretera y Luis II de Mónaco daban su fruto, Carlotica. Así que si quieres saber cuál fue las trampas que le pusieron a la hermosa Grace e inocente dama recién venida al hermoso principado de color azul, como diría Jerónimo Moduño, azul pintado de azul. Así que paseando entre las nubes de tul y cantando más alto en el cielo, más cerca del sol. Así con el nel blue dipinto di blue, azul pintado de azul, comenzamos el siguiente video. Así que sin más preámbulos, siéntate, relájate y disfruta, porque somos 007 Videos, el canal que simplemente te trae lo que nadie te trae, y tú lo sabes muy bien. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Y un saludo muy especial para mis seguidores: Mónica, Emily Ríos, Celia Curry, Juan Padilla. Y cómo olvidar a la hermosa Rito Campo, Clara Fernández, Nelson Blandón, Margarita Manzano, Regina 69, Clarita Fernández, la hermosa Mabel, Malena en Argentina, Axel González, a Jorge White. En total, a todos, relájense y disfruten el siguiente video, porque somos 007 Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. En 1919, Luis II de Mónaco reconocía a su hija adolescente, a Carlotica, con el título de duquesa de Valentinois. Era la conciencia que no lo dejaba en paz, ya que nunca en la infancia había querido reconocer a Carlota como hija propia. Un año después, Carlota se casaba con el conde Pierre de Polignac, de quien se decía que tenía gustos por personas de su mismo género. Y también se decía que su amante era el escritor Marcel Proust. Proust, ese mismo, el de la novela En busca del tiempo perdido. Así que Carlota y Pierre de Polignac tuvieron dos hijos, a Rainiero y a María Antonieta, o Marie Antoinette. Siempre fue un matrimonio tumultuoso, porque Pierre tenía sus gustos amorosos. Aquel matrimonio duraría 10 años, no podía aguantar más y se derrumbó. Y es que literalmente, Pierre de Polignac fue muy decente con Grace. La quiso siempre y fue muy cordial con ella. Tenían una estrecha relación. Ambos hablaban durante horas. Ella le pedía consejos y él le respondía sabiamente. Fue por esta razón por la que Grace nunca fue bien recibida por Carlota. Le parecía una advenediza o criollita, le decía Carlota a su nuera. Es decir, era una persona que se introducía en una posición, en un ambiente o una actividad que no le correspondía por capacidades. Es decir, que simplemente no era noble, sino una entrometida. Así la calificaba Carlota, porque no era de cuna aristocrática. Así que se vieron pocas veces, Carlota y Grace. Una de ellas en la boda de Rainiero. Tantas serían sus desavenencias que Carlota se instaló en Francia y no en Mónaco, y dejó de ver a su hijo y a Grace, y solo se limitó alguna que otra visita de vez en cuando. En sus últimos años, Carlota centró todos sus esfuerzos en su labor solidaria. Así que cuando Rainiero cumplía 21 años, Carlota renunciaba a sus derechos al trono para otorgárselos a su hijo. En el castillo de Marqués vivió junto a su amante, René Grier, del que se dice era un famoso ladrón de joyas, pero con el que nunca se casó. Carlota era psicóloga. Sí, estudió en la universidad.
e intentó comprender a su joven amante, Renegrier, pero nunca encontró la manera. Carlota pereció en el 77, cuando tenía 79 años. No quiso dejarle ni una solita de las joyas a Grace. Su cofre pasó directamente a su nieta Carolina. Tensión, desprecio y frialdad fue todo lo que le había transmitido a Grace Carlota, y se fue de este mundo de esa manera. Y era que ni en sus últimas quiso ver a Grace. Y ese desprecio hacia Grace también lo heredó María Antonieta, la hermana de Reiniero e hija de Carlota. Nunca le tendió la mano a Grace. Nunca, jamás. Criada sin amor, dirían algunos. Quizá por eso. Porque como debemos recordar, Carlota se instaló en Francia y los dejó a ella, o sea María Antonieta y a Reiniero, al cuidado de su abuelo, Luis II. Se sintió amenazada por la llegada de Grace e hizo lo indecible para complicarle la vida. Fantaseaba con la idea de que su hijo fuera el heredero, convirtiéndose en la regente, lo que la llevó a implicarse en conspiraciones con las autoridades francesas. La vida amorosa de esta tampoco estuvo lejos de los escándalos. María Antonieta, la princesa, se casó por primera vez con Alexandre Atenès Nogués en Génova, Italia, en diciembre del 51. Se divorciaron en el 54, tras solo 3 años de convivir. Tendría 3 hijos, a Elizabeth, a Christian y a Christine. Se apellidaron Grimaldi desde el día de su nacimiento. Posteriormente cambiaron sus apellidos por el de Massy. Luego se casaría con el doctor Jean-Charles Rey en el 61 y se divorciaron en el 74. Su tercer marido sería John Bryan Gilbs, con el que se casó en el 83. Él repentinamente perecería solo 6 semanas más tarde de haberse casado. Aún sigue siendo un misterio la partida de John Bryan Gilpin. Y ella, María Antonieta, perecía a los 90 años en 2011 y pereció paradójicamente en un centro hospitalario que llevaba el nombre de su enemiga, Princesa Grace. Y me refiero a que cuando Reiniero se casó con Grace, María Antonieta centró todos sus esfuerzos en desprestigiar a su cuñada, a la que acusaba de no saber educar a sus hijos. Reiniero la envió al exilio por entrometida y mala clase, y también por querer ser la líder de la casa monegasca y que sus hijos fueran príncipes, donde realmente le tenía que dar el derecho es a Reiniero, que realmente es el único con linaje y en primera línea al trono. Antes de perecer, el pasatiempo favorito de María Antonieta era difundir rumores. Su vida parecía el argumento de una telenovela. Sus 3 hijos nacieron antes de casarse, algo que hizo 3 veces, 3 matrimonios, y en todos los 3 les fue mal. Muy mal. El último marido pereció misteriosamente, sin que haya una razón o una explicación de ello. Quizá por eso sus hijos se cambiaron el apellido. Bueno, no es fácil ser un Grimaldi y tener los ojos de la prensa encima. Eso lo supieron los hijos de María Antonieta, los Massy. Así que de actriz a princesa, pero de princesa a cuento de hadas, toda una irrealidad. Porque realmente la vida de Grace Kelly fue muy dura. Y ni siquiera su familia jamás recuperó el dinero que invirtió en la dote, porque al momento en que partió, Grace solo tenía $10,000 de los 2 millones que dio de dote. Así que una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.